Ignacio Bartesay, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, ya mismo nos ayuda a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Ignacio, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andas, Alejandro? Bien, muy bien, con ganas de conversar mucho contigo, mejor dicho, de que nos cuentes muchas de las cosas que sabés a propósito de 2 temas que están arriba. Bueno, hay un montón de asuntos que hace rato que están arriba de la mesa, porque evidencian que son importantes y además porque evidencian de lo que no se terminan de resolver nunca también, ¿no? Que generan mucho debate, al menos. Claro. Sí. Entonces, qué sé yo, uno de los asuntos tiene que ver con un aspecto clave hoy día de las naciones en general, pero me parece que esto no lo duda nadie, de las naciones con características como las nuestras en particular. Es decir, estados pequeños que ni aún los estados más grandes e importantes podrían decir el buey solo bien se lame. Pero convengamos que si vos sos grande, tenés mucho mercado, sos poderoso y producís mucho, más o menos igual te las podés arreglar. ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto. Ahora, si sos particularmente chico, empezás a tener desde esas perspectivas desventajas, fragilidades, que pueden ser fortalezas después, ¿no? Pero ¿qué te obligan? A ver, profe, si aprendí bien la lección, ¿qué te obligan sí o sí para prosperar, salir del cascarón y necesitar de otros mercados para, entre otras cosas, crecer económicamente y colocar tus productos? ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo. Porque solo vos, con tu mercado interno, a vos no te alcanza. Pero a eso agregarle una cosa más. Agregarle que tenés una ventaja comparativa, o sea que sos muy competitivo en un producto cada vez más importante a nivel internacional, que son los alimentos. Ay. Y que, oh casualidad, son los que están mayormente trabados en términos arancelarios y no arancelarios por los principales consumidores a nivel mundial. Bien. Entonces se hace cada vez más importante acceder a nuevos mercados. Entonces un país chico naturalmente tiene mercado muy pequeño, por lo tanto tenés que abrirte. Esa fue la idea del Mercosur en el 91, y la idea del Mercosur era no quedarse ahí. La idea del Mercosur era juntos abrirnos al mundo. Porque Uruguay, tal como decís, tiene un sostenido subraye en la producción de alimentos. Uruguay produce alimentos para muchas más personas de las que viven en Uruguay. Puede producir, ¿no? Entre 30 y 50 millones se especulan en los próximos años, ¿no? O sea, para groserear, si nosotros fuéramos 30 millones de tipos, bueno, ponele que de pronto si se nos cierra un lugar no nos afectaría tanto, porque igual, si anda más o menos bien la economía, entre nosotros todo lo que producimos lo comemos, exacto, lo compramos. Exacto. ¿Estoy bien? Está bien. Bien. Esto nos obliga a producir. Y además con otro sello que tiene Uruguay, es que lo que produce esto no es camisetear, goza de cierto estándar de calidad apreciable. Sí, ¿no claro, es cierto? en temas sanitarios que son cada vez más importantes para los consumidores, porque todos los países quieren tener la garantía de que lo que comen, digamos, cumplen con determinados estándares, digamos, sanitarios, fitosanitarios y certificaciones vinculadas con los alimentos, ¿no? Y Uruguay aplica en esos requerimientos. Uruguay está muy ¿no? avanzado en ese sentido, exactamente. Bien, perfecto. Entonces, en ese contexto, se hace necesario para poder llegar a otras plataformas distintas herramientas. Una de ellas histórica, sobre la que los estados con distintos entusiasmos apelaron bastante, fue el propio Mercosur, ¿no es cierto? Claro, claro. A ver cómo entre nosotros nos vendemos y compramos cosas sin pagar aranceles. ¿Qué necesidad tenemos, vecinos? Si vivimos en el mismo edificio, ¿qué necesidad tenemos de yo cada vez que le pido una tacita de azúcar o usted me pide el destornillador Philip, ¿no? Pero incluso el objetivo del Mercosur en el 91 era acceder a productos agrícolas o agroindustriales. O sea, la prioridad en el 91 del Mercosur no era exportar productos industriales o manufacturas con más sofisticación. Era exportar leche a Brasil, era exportar carne a Brasil. De hecho, eran los principales productos de exportación de la época. Entonces, esta lógica que estamos hablando de acceder a mercados para nuestros productos, que somos competitivos, se dio también inicialmente con el Mercosur. Después, por supuesto, la apertura comercial con el bloque generó otros efectos. Generó que aparecieron industrias nuevas, y también que perdimos muchas, porque hay que reconocer que mucho del entramado industrial se perdió con la apertura de Mercosur, ¿no? Bueno, acá hay una cosa que hay que recordar, ¿no? Recién lo decías off the record. Todo tipo de acuerdo de cualquier naturaleza con alguien implica... los acuerdos ideales son los famosos ganar-ganar, ¿no? Sí. Ganamos los dos. Pero para que dos partes ganen cosas,
es probable que también estén dispuestas a resignar otras, ¿no? Por supuesto, porque este es un concepto que me parece que en Uruguay no está claro. Cuando discutimos un TLC, se dice el 100% de los sectores tienen que verse beneficiados. Eso es imposible. Claro. O sea, por eso en negociación hablamos del neto, ¿no? El conjunto de la economía debe verse favorecida. Ahora, algunos van a perder. El tema es, ¿qué vas a hacer con esos que van a perder? No podés lavarte las manos como Estado de decir yo no voy a atender. Para eso están las políticas de reconvergencia. Tenemos que en definitiva pensar en cómo vamos a apoyar a un sector. Vamos a ver un ejemplo. En China, ¿no? Si uno cierra un TLC con China, podría eventualmente verse afectado el sector de calzados, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no tenés una ventaja diferencial, ya el cuero no es el diferencial, porque, bueno, y no competís con China, vas a seguir perdiendo. Bueno, ¿qué vas a hacer con ese sector? Tenés que reconvertirlo. Tenés que compensarlo de alguna forma. Pero no por eso vas a decirle que no a un TLC con China. Claro. ¿Por qué? Porque lo que ganás en todos los otros sectores cubre... Es de un volumen mucho más importante. Es de un volumen mucho más importante que hace que el neto negociador sea, ok, seguimos adelante. ¿Quién decide esto? El Estado. El gobierno es el que tiene que hacer este análisis y no dejarse llevar por reclamos de sectores que evidentemente se van a ver afectados y en los que evidentemente tenés que hacer algo, porque no estamos diciendo acá el empleo no importa. No, el empleo importa. Yo siempre pongo un ejemplo, si me permitís, Alejandro, con lo que pasó con Irlanda cuando ingresó a la Unión Europea, ya por el año 73. Ellos producían autos. Que en aquella época era todavía Comunidad Económica, ¿no? Exacto, la Comunidad Económica Europea, porque la década del 90 pasó a ser Unión Europea. Ellos producían autos. ¿Te crees que cuando Irlanda toma la decisión de ingresar a la Unión Europea no sabían que iban a perder con la industria automotriz francesa, alemana o incluso ya en esa época la española? Sí. O la italiana. Sí, la italiana, ¿no? Era evidente que iban a perder. Con los sindicatos, cuando fueron a negociar con el gobierno, dijeron, bueno, ¿y con nosotros qué vas a hacer? Claro. Porque es evidente que vamos a perder. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la política de reconversión que tengo para vos. Vamos a ir hacia una industria de servicios. Prontamente, Irlanda se transformó en un gran exportador de servicios de todo tipo, donde lograron reconvertir a todo un sector automotriz. Este es un ejemplo, pero digo, hay muchos otros. Lo que decimos es, el ganar no implica que no haya sectores que se van a ver desfavorecidos con la apertura comercial. Por lo tanto, tenemos que reconocer que van a ganar algunos, que van a perder otros. Lo que hay que discutir es qué hacemos con los que van a perder. Esto en el marco de un asunto que ustedes seguramente alguna vez han tenido o tienen que estudiar, y tiene que ver con lo que yo llamo hay políticas, hay discursos que son más marketineros, que son más gustados por el público que otros. Uno de ellos tiene que ver con que se cruza con los nacionalismos, esta es opinión mía, que se cruza con los peligrosos chauvinismos, las riesgosas xenofobias, y tiene que ver con esto. Yo solo me las arreglo, papá, ¿no? Interpretado quizás por el discurso con el que accede a la presidencia Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Algo así como, señora, lo mejor que nos puede pasar es que usted vaya a un supermercado y todo diga Made in Uruguay, si sos Uruguay. Made in Chile, el chileno. Yo digo el discurso, el que prende más, ¿verdad? Te entiendo. Todo lo que hagamos lo hicimos acá. Y en una perspectiva desarrollista de nosotros solo nos arreglamos, nosotros somos fuertes y por lo tanto somos libres, soberanos, esos discursos tienden a ser particularmente apetecibles y seductores. ¿Sí? ¿Me seguís con esto? Sí, de acuerdo. La otra idea, la de tener coraje para decir, no, vamos a tener que vender mucho para afuera. Pero vender afuera significa comprar también afuera. Porque vos que querés, regresar todas las noches a las 6 de la mañana con rulla en el cuello y que tu mujer no te diga nada, y ella cuando llega 5 minutos tarde te enojas con ella, no vale, ¿verdad? Si hay libertad para todos, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿por qué resulta a veces tan difícil entender y apreciar las ventajas que puede implicar las aperturas? ¿No será porque a veces las aperturas se hicieron en forma equivocada, mal, sin programación, y provocó grandísimos dolores en muchas zonas, en muchos sectores de las distintas sociedades? Ni siquiera estoy hablando de Uruguay, que no creo que sea el ejemplo máximo en ese sentido. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué alguien puede ganar con un discurso, no le compremos más al otro?
Cuando uno podría decir, ese es el discurso más ahistórico que puede uno suponer hoy día en la vida. Siempre hay adeptos para ese tipo de discursos, por supuesto, porque siempre hay perdedores. La globalización económica a nivel internacional está compuesta de perdedores y ganadores. Ahora, lo que sí está claro, que en términos generales, la apertura económica ha sido beneficiosa para el mundo entero. Que se han cometido errores puntuales, los cometió el Mercosur. Yo creo que el Mercosur y Uruguay del 91 no previó políticas de reconversión para muchos sectores. Claro. Sí, entonces... Se ilusionó con una parte, pero dejó de... Claro que no cumplió sí. los deberes de otra parte, por supuesto. Lo de Irlanda, lo que decías vos. No, claro, no se cumplieron, no se previeron muchos impactos que después se registraron en algunos sectores. Yo tengo años de Cámara de Industrias y conozco esta historia. Entonces, en definitiva, el hecho de que el avance a la apertura lleve a que hay sectores que todavía siguen un poco... reaccionando frente a esos discursos que vos decís, sí, hay justificación, pero también los tiene Estados Unidos. Ahora, hay que explicar por qué. Porque Estados Unidos, lo que dice Trump, ¿por qué decimos que está cargado de retórica? Porque en Estados Unidos la pérdida de empleos no se dio por la apertura. Se dio por cambios tecnológicos, se dio por esa fantástica, localización de inversiones que Estados Unidos hizo en China, de los fenómenos más importantes de la globalización desde la década del 80 en adelante. Se dio por otras razones. Estados Unidos hoy no puede cerrarse. ¿Por cómo va a poder cerrarse si le importa, solo de China importa $500 mil millones de dólares al año, que esto es lo que importa a toda América Latina en su conjunto? No puede, ¿por qué? ¿Por qué no puede? Y esto hay que explicárselo a las personas que vos decís que quieren ver en el supermercado todos los productos uruguayos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar para ver en una góndola del supermercado todos los productos uruguayos? Porque vos decís, mira, ¿qué tenés que pagar más? 30, 40, 60, 100% más. Y probablemente con, en algunos rubros, menos calidades. Por supuesto, no cumpliendo con certificaciones internacionales, porque es un mercado en ese sentido poco exigente, pero además probablemente tendrás que estar dispuesto a un Estado que subsidie. Entonces... O sea, para poder producir eso en tu país, vas a necesitar a un Estado que estimule con subsidios esa producción y por lo tanto que te quite impuestos. Exactamente. Entonces, que te quite dinero a través de impuestos. Eso quise decir. No que te quite impuestos. Que te ponga. La contrapartida ahí es, no, pero generás empleo. ¿Pero cuánto empleo generás? Esta lógica contraria porque estamos muy acostumbrados a analizar el comercio desde el productor nacional contrario al importador y... No, tenemos que cambiar este chip, ¿no? Acá es el entorno de negocios. Y hacer negocios implica exportar, también implica importar. La economía actual, olvidarse del importador es un gran error, porque los insumos que producimos cada vez más tienen partes, piezas o materias primas que son del exterior, integradas. Claro. Hoy los bienes no se producen ya, y no se comercian de la forma clásica, se comercian por internet. Los productos agropecuarios uruguayos, que siempre han sido históricamente muy importantes, y que ha sufrido el campo una sostenida tecnificación, podríamos decir. Sí. Justamente esa tecnificación, esa introducción de la tecnología en la producción, implica insumos importados. Por supuesto, y servicios. Entonces, hay algo que tenemos que cambiar, que es la lógica de pensar el comercio desde el exportador versus el importador. Y ahí está el productor local. Esto ya es algo un poco perimido. También tenemos que reconocer que hay una nueva forma de producir. Se produce en cadenas globales de valor, se produce en cadenas regionales, se produce con insumos de Brasil, de Argentina, de China, ¿no? Te pongo un ejemplo. Sí. Hay empresas uruguayas que producen PET. ¿Qué son los PET? Estos que terminan las botellas de los refrescos, ¿no? Hay grandes empresas uruguayas que le exportan, por ejemplo, a Brasil este producto. La resina, ¿sabes de dónde viene? Viene en un régimen excepcional desde China y desde India. Este es el comercio internacional de hoy. Entonces, estas empresas, ¿qué te dicen? ¿No a los acuerdos? No, esta empresa es una empresa nacional que produce en Uruguay, que genera empleo, pero que depende ¿de qué? De un insumo que Uruguay no tiene y que lo importa del mundo. O sea, esta es la lógica del comercio. No podemos seguir pensando en el local, en el importador, el exportador, el que hace bien esos servicios, como todos por separado, ¿no? Estamos todos juntos. Acá lo que tenemos que generar es un país que otorgue un mejor entorno de negocios. Y en ese contexto, ya quiero ir a la FER Lácteo con Brasil, sí, ¿no es cierto? Para entenderlo,
en su cabalidad. Pero un punto previo a propósito de lo que tú hablabas del origen del Mercosur. El Mercosur entonces se forma con la idea, che, muchachos, somos entre nosotros cuatro somos unos cuantos y producimos buena cantidad de cosas importantes que incluso desde a nivel planetario son destacables, ¿no? En cuanto al número de habitantes, todo eso, ¿no? Sí. Bien, entonces entre nosotros vamos a ayudarnos buscando el mayor número de libre pasaje de bienes y servicios, con artículos de excepción lista de excepción que cada vez sea menores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el Mercosur también no tuvo en su origen la idea, y además nosotros, como tal, que sirvamos de plataforma de lanzamiento de nuestros productos al mundo para generar, o eso era una cosa que iba a venir. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una distinción. ¿Qué es el Mercosur? Porque ese Mercosur que tú estás diciendo, es el Mercosur como lo vio Uruguay de repente. Un Mercosur como plataforma del mundo, pero el Mercosur que creó Argentina y Brasil es otra cosa. Y ese es parte del problema. Ajá. Nosotros estamos convencidos que somos realmente esta parte de esta gran creación que es el Mercosur junto con Paraguay. No lo somos. El Mercosur es un acuerdo bilateral entre Brasil y Argentina. Entre los grandes del Entre los grandes que pactaron abrirse progresivamente, porque dejaron sectores muy importantes afuera, nada menos que el azúcar para Brasil y nada menos que el sector automotriz para los dos. Porque eso solo de autos se comercian lo que Uruguay exporta en un año. O sea, acá hay plata, ¿eh? No son dos. Argentina y Brasil no son economías menores. Claro. Son economías de importancia a nivel regional y a nivel internacional, con una potencialidad enorme de crecimiento. Entonces, el Mercosur de ellos era: vamos a negociar entre nosotros no solo algunos productos agrícolas, sino vamos a generar entre nosotros encadenamientos productivos en el sector industrial. Porque ellos sí se exportan automóviles, máquinas, maquinaria agrícola, productos electrónicos que no logran exportar al mundo, porque ellos sí tienen la capacidad de poder estar cerrados. ¿Cómo decís? Entre ellos sí tienen la posibilidad de estar cerrados, porque ¿qué tienen? Lo que no tenemos nosotros, mercado. Entonces, claro, para la lógica de Brasil y Argentina, el Mercosur es una cosa. Para nosotros era otra. Para nosotros era acceder a un mercado que en esa época tenía ya 200 millones de habitantes, que nos iba a dar mayor escala, mayor competitividad, y juntos íbamos a ganar poder negociador para poder tener más fortaleza. ¿Y por qué no necesitaban entonces? Si era un acuerdo bilateral. ¿Por qué necesitaban Uruguay y a Paraguay? No nos necesitaban necesariamente. Esta fue una estrategia que en su momento inició el presidente Sanguinetti, que como no quería. Dice, nos colamos. Claro, nos colamos y después acompañó el doctor Lacalle, que lo terminó de firmar. Pero lo que no querían, y estábamos todos de acuerdo en su momento, porque todos, todo el sector, digamos, el Parlamento, los políticos, las cámaras, estaban de acuerdo en el Mercosur. No podíamos quedar afuera. ¿Por qué no podíamos quedar afuera? Porque Uruguay ya tenía un acuerdo bilateral con Argentina y uno con Brasil. Causa y PEC. Si cerraban Argentina y Brasil preferencias entre ellos, lo que hacían era destrozarte tus preferencias. Ya no tenías una ventaja comparativa. Entonces tenías que entrar ahí. Y además, de cierta forma, a Brasil, que siempre fue... Brasil siempre le interesó Sudamérica, ¿no? Y América del Sur es el objetivo de Brasil, no es solo el Mercosur, ¿no? Hay encuestas que en Brasil se pregunta por el Mercosur, un porcentaje muy poco de la población sabe lo que es. Sí, ¿no? sí. O sea, la lógica de Brasil es América del Sur como potencia subregional para poder ser un global player, para poder representar los intereses de toda una región en Naciones Unidas, en los organismos internacionales. Esa es la estrategia. Y al Mercosur entonces le venía bien como sello, ¿no? Pero la esencia, desde el punto de vista de la estructura productiva, del negocio, de la lógica, era un Mercosur que era bilateral. Y además te digo, si tú repasás en la década del 80 lo que Alfonsín y Sarney, que fueron los presidentes que iniciaron esto, pensaron del Mercosur, no tiene nada que ver al Mercosur de Menem y de Color de Melo, nada que ver. Era otro Mercosur, era un Mercosur mucho más realista el que querían, era un Mercosur mucho menos ambicioso, era un Mercosur que te diría tiene más lógica frente a lo que vemos hoy. De alguna manera un poco más sensato. Mucho más sensato, porque era una lógica sectorial, de abrirse progresivamente, de mucha cooperación, no pensar en lo que terminamos, que en el 91 firmamos el Tratado de Asunción, que decía que en 4 años ibas a ser la Unión Europea. Claro, y yo no recuerdo el nombre del ministro argentino, siempre lo cuenta Abreu esto, el ministro argentino que a
alto ministro de la Unión Europea le dijo, lo que a ustedes les llevó décadas, nosotros lo arreglamos. Es que los diarios de la época, con mucho viento en la camiseta. Los diarios de la época hablaban del éxito del Mercosur y que ahora sí esta región del mundo. No, porque firmar eso, lo que firmamos el 26 de marzo del 91, es ciencia ficción. Pensar que ibas al 95, al 1 de enero del 95, poder ser algo como Salto y Paysandú, digamos, que uno pueda circular libremente entre Brasil y Argentina, pensando que eso es un mercado común y algo tan profundo, por supuesto que era bastante difícil de alcanzar. Vamos a la tanda y al regreso, a ver si en esta clave un poco histórica de este marco histórico que acabas de compartir con nosotros, a ver cómo entendemos este asunto de los lácteos, este nuevo capítulo de desencuentro que hay debajo de la piedra, si es que sensatamente hay cosas que uno puede suponer que hay debajo de... Uno puede sospechar que sí. Y después una pregunta, Ignacio, que a mí me encanta que nos hagamos siempre, y es, cuando alguien te dice, vos triangulás, ¿no? Yo digo, antes de enojarme con el que me dice eso, antes de enojar, después me enojaré, me pregunto, lo que está diciendo, ¿es o no es cierto? Primero responder la pregunta a ver si yo estoy en falta o no, si estoy o no pisando una baldosa floja. ¿Lo vemos luego en la pausa? ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor Ignacio Bartesay. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor en Ciencias, en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesay, decano además de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Hoy, curiosamente, no estás fuera del país. Lo digo porque viajamos bastante, ¿no? Bastante, sí. ¿En la región, fundamentalmente? Sí, no, también por Asia y... Sí, por la región también, por todos lados. Ayúdanos a entender, claves para entender este nuevo desencuentro Brasil-Uruguay, en este caso vinculado a los lácteos. No siempre son los lácteos, muchas veces son otros productos. Cada tanto hay un ruidito. Uno podría decir, bueno, son los ruiditos lógicos de los encuentros y desencuentros de dos naciones, y tampoco hay que exagerar. O este en particular tiene otras características. ¿Dónde nos paramos realmente frente al hecho? Primero que no es nuevo. Como vos decís, los estados que forman parte de lo que es comerciales siempre tienen permanentes conflictos y tensiones. Esto es así. Así como en la sociedad hay tensiones, los estados también tienen tensiones, y en el comercio hay tensiones de forma constante. El problema es cómo se gestionan, ¿no? Y también y el contenido de esas tensiones. Porque en el caso de Brasil, esto no es nuevo, las trabas no son nuevas. Lo que ocurre es que se está planteando algo que es demasiado violatorio de lo que ya tenés acordado. Es ir demasiado para atrás, ¿no? Porque en definitiva, vos ya tenés un libre acceso para los lácteos en Brasil, ¿no? No representás nada del consumo interno total de Brasil. Por lo tanto, el daño que le estás haciendo a esta economía por exportar lácteos es muy poco. Es marginal, digamos. Es muy marginal. Estás hablando de un porcentaje muy bajo del consumo total. Ahora, es un tema constante. Se habla de un... ¿Cuánto representan los productos uruguayos lácteos? Menos del 3%. Es un porcentaje muy pequeño. No tiene incidencia. Pero para nosotros Brasil es muy importante porque es cerca del 60% de nuestras exportaciones totales, ¿no? Entonces, desde que se cayó Venezuela, Brasil ha ocupado un lugar de privilegio en este sentido. Ahora, el problema es que te están trabando algo que ya tenés liberado. O sea, para que la gente lo entienda, nuestros productos lácteos ingresan a Brasil como ingresan a Paysandú. Exactamente. Por supuesto, pasan por aduana, que en Paysandú no deberías pasar, ¿no? Pasan por aduana y todo eso, pero sin pagar nada. No pagamos por Exactamente, sin pagar nada, porque esa es la lógica. Pagamos fletes, todas esas cosas y algunas tasas, etcétera. Pero no pagas el arancel, digamos. ¿Por qué? Porque la zona libre comercio es lo que te genera la posibilidad de exportar sin este tipo de aranceles, de impuestos. Y en el universo lácteo brasileño es muy poco, pero para nosotros implica, dijiste, el 60%. 60 y pico por ciento, 66 creo ya lo que va del año, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, hay nada para atrás, estamos yendo para atrás. ¿Por qué? Porque te traban los lácteos, te dicen ahora no puedes exportar a Brasil, Uruguay. ¿Por qué? Porque estás triangulando, buscan una excusa. Pero yo te dejaba pregunta pendiente. ¿Y de verdad es de recibo esa queja? No es de recibo. Las estadísticas demuestran, un análisis estadístico rápido demuestra que no puede ser lo que dice Brasil. Lo que está en definitiva haciendo es buscando una excusa para trabar un producto que está siendo reclamado en la interna, ¿no? Para la cuotificación. Porque la discusión es esa, porque hace un mes
se planteaba de forma informal, pero con el ministro de Agricultura brasileño sentado en esa discusión, que debería cuantificarse la leche que viene de Uruguay. Por lo tanto, lo que están planteando, la discusión de fondo, es vamos a sentarnos a negociar para empezar a aplicar cuotas a este producto. ¿Brasil le compra leche a Argentina? Sí, le compra. ¿Y la tiene cuantificada? Si aceptaron ellos... ¿Ellos quieren, los argentinos? Las empresas privadas. Argentinas, en varios sectores, no solo en el de los lácteos, han sido, si se quiere, pragmáticos y dijeron, bueno, yo prefiero tener asegurado tanto acceso cuotificado, pero tener la certeza de que eso sí va a entrar. Yo sé que eso lo coloco. Que tener toda la libertad del mundo que después me trabes con cualquier cosa. Esto en definitiva el Estado argentino lo permitió, incluso hasta tuvo un nombre, una época se llamó mecanismo de adaptación competitiva, le pusieron que nunca terminó de entrar en vigencia, hasta se llegó a plantear esto en el seno de los órganos del Mercosur y quedó en nada. Pero Uruguay yo creo que no debería aceptar, no debería seguir este camino, Alejandro. ¿Por qué? Porque si vos seguís ese camino, lo que tenés que sacar es algo a cambio. Claro. O no podés seguir de hecho ese camino, porque un país chico siempre tiene que ir por el derecho. Entonces, si vos aceptás ese camino, tenés que decir, bueno, entonces vamos a reformular el Mercosur. En aquella parte donde decimos libre circulación, te viene el servicio, cambiemos libre circulación, o para estos sectores, 20.000 toneladas, 30.000 toneladas, 50.000 toneladas, 300.000 toneladas. Y además, dame la posibilidad de que yo, por ejemplo, lo que dice hoy el ministro Aguirre en la tapa de la República, bueno, entonces yo le puedo hacer un TLC con China a propósito de claro, esto. es muy sensato, porque si vos me decís, ahora no vas a poder exportar mis productos a Brasil, lo vas a poder exportar solo 20.000 toneladas, eso no es un acuerdo profundo, eso es un acuerdo sectorial. Entonces, ¿qué sentido tiene que vos me digas con quién puedo cerrar un acuerdo comercial? Ah, no, yo me voy a cerrar entonces un acuerdo con China. Ahora sí, sigo sin entender por qué Brasil estaría preocupado con eso cuando representa algo tan poco y que tan poquito mueve la aguja de la economía brasileña. ¿Cuál es el cangrejo debajo de la piedra? Los lobbies, es difícil de explicar siempre esto, porque los lobbies no siempre tienen que ver con lo que representa el sector. Bien. En términos del PIB industrial o del porcentaje de ese sector, y mucho menos en gobiernos débiles. Claro. En gobiernos débiles, los lobbies son mucho más permeables. Claro, el de Temer es un gobierno débil. Actualmente débil, con un porcentaje de aprobación tan bajo, por supuesto que es un gobierno muy débil. Entonces los lobbies en esos casos pueden aumentar, ¿no? Y siempre ha existido sectores de muy poca representación que tienen un lobby bastante fuerte en la... Bueno, vamos a aclarar. Cuando se dijo que no al TLC con China, hay un informe del gobierno uruguayo que exagera la participación que tiene el sector vestimenta en Uruguay, o habla incluso de un sector textil que casi desaparecido en el país. Sí. Y sin embargo, el informe que preparó el Ministerio de Industria, que fue junto con otros ministerios el que le presentó al presidente para decir sí o no al TLC con China, también tiene una ponderación totalmente exagerada de algunos sectores nacionales uruguayos. Entonces, en definitiva, esto ocurre. No es solo que ocurre en Brasil o en Argentina o en otros lugares. Esto es algo bastante regular, que tiene explicación que también refiere a los contactos políticos, a los sindicatos, ¿quién le dijo? Porque ahí me perdí un poquito. ¿Quién le dijo no al TLC con China? Bueno, lo que ocurre es que, fundamentalmente le dijo no China, ¿no? Porque... Pero a ver si sigo bien la película. Uruguay va a China a decir, che, nos gustaría, y China le dice, sí, nos gustaría, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Bueno, más que eso, Vázquez dijo, vamos a cerrar un TLC. O sea, quiero. Sí, no, lo anunció, con Xi Jinping enfrente, lo anunció. Sí, lo anunció. Y si lo anunció, porque China también tenía ganas. No, pero esto está confirmado, yo lo confirmé. Ahora, el otro asunto es que Brasil le dijo nones. Exacto. Brasil se mostró incómodo con la situación y China dijo, bueno, si tu vecino grande no quiero generar problemas. China dijo claramente que había que gestionar, que Uruguay tenía que gestionar adecuadamente a los vecinos. ¿Por qué? Porque el socio estratégico de China en la región es Brasil, no es Uruguay. Pero ahí es lo que no entiendo. Pero Uruguay en general no estaba bastante afín a seguir. No, más o menos, porque en paralelo Uruguay también empezó su debate interno. Y algunos estuvieron de acuerdo y otros no estuvieron de acuerdo con el TLC con China. Ojo. Es en paralelo. No, está bien. La discusión regional... Acá aplica también lo mismo que con Chile, ¿no? Por supuesto, pero incluso Uruguay hizo un informe técnico de impacto sobre el TLC con China. Y ese es el que yo hago mención. Claro, es decir, informe que de alguna manera exageró alguna de
de los momentos malos que podríamos atravesar. No solo exageró, sino que cometió errores metodológicos, porque entre otras cosas consideró que Uruguay, por cerrar un TLC con China, iba a perder el 100% del empleo en algunos sectores. O sea, pensando que cerrar un tratado con China por la baja de aranceles te hace que automáticamente todos los empleos de un sector desaparecen. Lo que eso es no conocer la realidad industrial y no conocer el entorno de negocios, porque por supuesto que hay también oportunidades, y las hay en vestimenta también, por cerrar un TLC con China, ¿no? Vamos a pensar en los trades de importadores de vestimenta, y esto no va contra los que producen vestimenta local. No, está claro, sino que es algo complementario, es lo que hablábamos hoy. Lo que pasa es que si enfrentamos todos los debates a nivel nacional de una lógica solo sectorial y no miramos el conjunto, yo sé que cada uno tiene que defender su sector, eso está bien, pero después tiene que estar el gobierno, el que le corresponde analizar el conjunto y en base al conjunto tomar una decisión. Ahora, volviendo al tema con Brasil, acá yo advierto que hay una potencial contradicción, y si no es así, vos estás acá para corregirme. Por un lado, se evidencia, se dice, se subraya que el Mercosur, hoy día Uruguay, está significando, por de algún modo decirlo, más malas noticias que buenas noticias. Sí. ¿No es cierto? Sí. Motivo por el cual se exige, bueno, o bien empezamos a corregir algunas cosas que andan mal en una apuesta mercosuriana, y si querés, los más radicales, ¿sabes qué? Soltemos esto, nos hace daño, y empecemos a poner las canastas, los huevos en otras canastas del mundo, por decirlo así, ¿no? Sí. Ahora, el reclamo que tienen los productores lecheros de nuestro país, incluso el propio gobierno, es que le dicen a Brasil: vos, Brasil, no estás aplicando el Mercosur. Con lo que entonces yo puedo, con todo derecho a razonar, pero como el Mercosur no era tan malo, no, resulta que el Mercosur era bueno, al punto tal que le vendíamos leche a Brasil sin aranceles. ¿Por qué decíamos tanto que era tan malo si ahora que se nota que no está funcionando, advertimos que no era tan malo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, lo que pasa es que... Porque si fuera tan malo no nos afectaba nada que Brasil nos dijera esto. Lo que pasa es que siempre los debates, ¿no? Y los académicos también caemos muchas veces en esto, ¿no? ¿Es el blanco o el negro? Claro. Hay muchos grises acá, ¿eh? En Uruguay nos encanta debatir desde una posición extrema. Claro. O es el Mercosur o nos tenemos que ir. No. A lo mejor no es ni tanto ni tampoco. Hay un punto medio. Claro. Hay que quedarnos con lo que sirve el Mercosur, que es la libre, o sea, poder exportar productos sin arancel. En algunos sectores, si no se pueden todos, podemos pensar en retroceder. Pero lo que es evidente es que tenés que el Mercosur como está, que no te permite abrirte al mundo, cuando el mundo de la década del 90 no hace más que abrirse, porque todos cierran acuerdos comerciales. Pero ojo que hasta el propio Trump, porque el propio Trump está sentado con Japón empezando a negociar un acuerdo bilateral. Por lo tanto, en definitiva, el mundo a este ritmo, no podés quedarte realmente quieto como ha pasado en los últimos 26 años del bloque. Entonces, lo que yo digo es, ni una cosa ni la otra. Vos podés reformular el Mercosur, mantener acceso para algunos sectores, pero lógicamente tenés que empezar a abrirte el mundo para diversificar mucho más el riesgo. Pero aparte otra cosa, Alejandro, estamos olvidándonos que Asia explica todo. Porque Asia-Pacífico va a seguir hasta el 2025 explicando el 70% del crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial. Y al 2045 cerca del 60%. Ahí está pasando todo lo que nos importa, porque todo el fenómeno y los cambios en patrones de consumo le están diciendo a Uruguay: es ahí donde tenés que mirar, y es ahí donde nosotros estamos necesitando acceso a mercados y no lo estamos teniendo porque el Mercosur nos está trabando. Entonces, la discusión tiene que ser ya de fondo. Tenemos que negociar otro Mercosur que nos permita acceso regional, pero que también nos permita adelantar acuerdos con el mundo. Vos recién señalaste algo que creo compartir, pero que en todo caso me parece que tiene un matiz, y tiene que ver con quizás sea el momento de los últimos 20 años, sí, creo que está bien, 20 años o quizás 25, en donde los discursos y el paradigma de la globalización está siendo un poquito más cuestionado y afectado por discursos más nacionalistas, más proteccionistas, ¿no? Sí. Que incluso tienen expresión política en Europa, el Brexit, opciones más pro-europeas, ahí se cuela también la xenofobia, por eso es lo que decía, fenómenos que se entrecruzan, ¿no?
el propio efecto Trump, el propio acontecimiento Trump, dan cuenta quizás como de una nueva mirada menos liberal en ese aspecto. Sí, pues sí. Sí. No sé si tanto llega a la práctica, pero por lo menos en el discurso. No llega, sí, en el discurso, pero no llega a la práctica. Eso es lo que hay que intentar trabajar un poco más. Porque cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando en el TLC con Chile se cuestiona el comercio electrónico, sí, hay que decirle a las personas lo que está pasando con el comercio electrónico, que crece 10 veces más que el comercio tradicional, y que cualquier empresa que se lanza hoy al mundo no puede pensar en no tener una plataforma para vender a través de la web, porque entonces es natural que allí se apueste a regular. Entonces, si bien hay un discurso, la práctica, la globalización económica, la forma de producir, los bloques que se juntan, los avances tecnológicos que te hacen tener una nueva forma de comercializar los productos, ¿a qué te llevan? Te llevan a que necesariamente ese discurso le pasa por arriba a la realidad. O sea, que está en lo político, pero que después en lo económico se sigue el mismo camino. Y de hecho, repasás los discursos de Xi Jinping ahora en el Congreso del Partido Comunista de China y te das cuenta hacia dónde va China también en la globalización. Volviendo a Chile, ya que lo mencionaste, a mí me gustaría entender un poco más, porque siento que estamos hablando de eso y la verdad tengo la convicción que la gran mayoría están como bastante ajenas al tema. Hay un acuerdo entre los presidentes, ¿verdad? Entre los poderes ejecutivos de un país y de otro. Sí. A propósito, a Chile este año tiene elecciones y todo indica que va a ganar la oposición. Uh-huh. Pero en todo caso una oposición que por ser de centro derecha es todavía más amigable con los TLC. No sé si quedaría más o menos, porque en realidad no, pero no necesariamente Piñera iría en contra, no. En realidad en eso justamente estaba diciendo lo contrario. No, o iría más a favor. Lo que te quiero decir es que en realidad había una política de Estado en Chile vinculada con los TLCs que ha atravesado a todos los gobiernos, la verdad que sí. En ese sentido, primero, ¿en qué consiste ese TLC? ¿Qué novedades implica? Y cuáles son porque los tiene que tener. Hasta me apoyo en lo que recién decías, profe. Es absurdo suponer, para mi gusto, ¿no? Todo TLC es igual a caca. Del mismo modo que es absurdo suponer todo TLC es igual a pan rico. Es decir, veamos qué es lo que incluye el TLC en cada cuestión, ¿no es cierto? Sí. El TLC en sí mismo es como la privatización. La palabra TLC y privatización en sí misma no son ni buenas ni malas. En algunos casos aplicará, en otros casos no. En el caso con Chile. Este es un TLC bastante magro. Que tiene contenidos poco profundos. ¿Por qué? Porque desde el vamos ya tenías un acuerdo con Chile. Entonces lo que hiciste fue agregar otras disposiciones, otras concesiones que no tenías en el acuerdo original. Por lo tanto, el comercio de bienes ya estaba liberado, ¿no? Ya tenías también un acuerdo de inversiones, ya tenés un acuerdo de doble tributación, en definitiva, ya tenías un avance con Chile, ya tenías un acuerdo de servicios que profundizaste. ¿Qué hace este nuevo acuerdo? Sí. Incluye capítulos que son lo que ya ahora se habla como los más modernos del comercio internacional. Son capítulos que refieren a cooperación, que refieren a pymes, que refieren a aspectos medioambientales, que refieren a comercio electrónico, ¿no? Y en servicios se profundiza lo que ya tenías, ¿no? Pero con excepciones. Se está diciendo que este acuerdo tiene impacto, por ejemplo, en las empresas públicas cuando no lo tiene, Alejandro. Vos leés el acuerdo, no dice eso. O sea, ese es el problema. ¿Y cómo? Ahora, hay gente entonces que dice que este acuerdo es malo para cosas que el acuerdo no dice. Por supuesto, ¿Por ejemplo? porque, bueno, ocurre en las empresas públicas y ocurre también en propiedad intelectual, porque en propiedad intelectual el debate se está dando por otro. El debate profundo en Uruguay en propiedad intelectual se va a dar con la Unión Europea. No se está dando con este acuerdo, porque este acuerdo no profundiza en el capítulo de propiedad intelectual. Lo único que dice que podría generar determinados impactos es que Uruguay deberá hacer los esfuerzos, así dice, por incorporar el acuerdo de cooperación de patentes, ¿no? Y eso entra al debate y la discusión nacional vinculado con las patentes, los genéricos, etcétera. Y que es un debate que está muy bien. Pero no es lo que dice este acuerdo. No, porque en paralelo Uruguay ya tiene en el Parlamento la propuesta de incorporar este tratado por otro lado, no por lo que dice el TLC. Entonces, de vuelta, se está diciendo que no al TLC por algo que el TLC no dice. Y que la verdadera discusión de fondo va a ser acuerdos de mayor profundidad, donde las concesiones van a ser mucho mayores en servicios, en propiedad intelectual, etcétera, que, por ejemplo, la negociación con la Unión Europea.
que hoy no se comenta. Entonces, lo llamativo de esto es que sí, se está diciendo que no al TLC, que es un acuerdo que lo que hace es incorporar disciplinas más modernas para un Uruguay que las necesita, porque nosotros como decíamos, como economía pequeña, deberíamos dar pasos hacia abrirnos al mundo, y para abrirnos al mundo tenemos que tener disposiciones más modernas en nuestra legislación nacional, que en definitiva son las que está pretendiendo Uruguay a través del TLC. Si se quiere en términos de impacto, este TLC es más simbólico que otra cosa, porque los impactos son muy bajos. Y uno dirá, bueno, ¿por qué se firma? Se firma porque lo que quiere Uruguay es ir empezando a generar un músculo negociador y empezando a generar debates internos de ir incorporando disciplinas más modernas. ¿Chile del Mercosur es miembro? No, asociado. Asociado. Sí, asociado. Y ya tenés un acuerdo, gran parte de los productos están exonerados de arancel. ¿Chile lo está haciendo solo con Uruguay? ¿Lo ha hecho No, lo cerró recientemente con Argentina también. Y este es un camino de que sigue el Mercosur, de ir incorporando capítulos que todavía no ha negociado en su agenda interna. O sea, que tienen que ver con la cooperación, que tienen que ver con pymes, que tienen que ver con ponerse de acuerdo en normas medioambientales, en algunos aspectos laborales. Son acuerdos con los que se llaman más modernos, ¿no? Hoy publica La República la frase del ministro Aguerre, ministro de Ganadería: China es el principal importador de lácteos del mundo, pero tenemos una diferencia arancelaria con Nueva Zelanda que nos impide venderle más. Y además pienso yo, no sé qué tanto incide en eso, pero los fletes, ¿no? No, por supuesto que sí. Un poquito más lejos y por lo tanto el litrito de leche que llega de Uruguay va a salir un poquito más caro porque cuesta más llevarlo, ¿no? No, mucho, y además podés producir diferente, de hecho producís diferente y por algún motivo pueden vender ellos también la leche a mayor precio, o los lácteos a mayor precio que nosotros, etcétera, ¿no? Y dice, si la leche de Uruguay molesta en Brasil, que nos autoricen entonces a negociar un acuerdo arancelario directo con China. Sobre esta expresión, ¿qué comentario tenés? Yo estoy de acuerdo en que Uruguay debe seguir el camino de cerrar un TLC con China. Definitivamente hemos perdido una gran oportunidad. No negociar más firmemente en el Mercosur, ese no de Brasil o ese no de Argentina. No, un no, ¿pero por qué? ¿Porque somos Mercosur? No. ¿Qué Mercosur somos? Es hora ya de discutir qué sos. Porque realmente, si vos decís que el Mercosur es una unión aduanera, un mercado común y que somos, como decíamos en el ejemplo, Salto Paysandú, bueno, pero bueno, eso no es el Mercosur. Al pasar, ya estamos en hora, te despido, pero Uruguay tiene una rareza en esto del Mercosur y los TLC, y es que logró un TLC autorizado con México. Correcto, correcto. Que además fue autorizado por sus vecinos, ¿no? Sí, firmó un acuerdo marco que lo autorizó. México es un país que podríamos llamar subdesarrollado, no sé exactamente cómo aplica, si aún son términos correctos estos, pero sí son muchos, ¿estamos de acuerdo? Sí. A mí me da la sensación que eso no anda muy bien, ¿no? Ni le compramos tanto, ni ellos nos compran tanto, y son muchos, ¿no? Y donde decían comprarnos una cosita, y ya implica... Lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no? El TLC... Estoy pensando en los lácteos. ¿No sería un lugar México para vender? Bueno, pero se exportó durante mucho tiempo lácteos, después cayó, ¿no? Pero sí es un destino de los lácteos uruguayos también, ¿no? Queso fundamentalmente durante mucho tiempo, de hecho hay cuotas, ¿no? De exportación de lácteos uruguayas a México. Acá es interesante... ¿Hay cuotas a pesar del TLC? Sí, porque los TLC prevén cuotas también. Claro, de hecho, bueno, lo que decíamos recién. De hecho, con la Unión Europea estamos discutiendo las cuotas, claro, ¿no? Que esas famosas 70.000 toneladas son totalmente insuficientes para la oferta que se pensaba. Claro, ¿no? Lo que ofrecen es muy poco. Lo que ofrece es muy poco en relación a lo que le ofrecieron a otros, y es muy poco en relación al consumo interno. Así se definen las cuotas. Claro. ¿Cuánto sos del consumo interno? ¿No? 1,5, 1,2, ¿no te parece un poco? Además, vos te fijaste lo que le ofreciste a Canadá y le ofreciste 50.000 toneladas y a nosotros 70.000. Y que además esos son 30.000 menos que las que ofreciste en la última oferta del 2004. Pero respondiendo a tu pregunta de México, y esto en términos generales es bien importante en las negociaciones, una cosa es cerrar el acuerdo. Otra cosa es todo lo que tiene que ver con la promoción comercial que se hace en paralelo. Y todo lo que tiene que ver con el apoyo a las empresas nacionales y con los cambios que se hacen a las empresas nacionales para que sean más competitivas y con tener también bajar los costos productivos en Uruguay. No se trata solo de cerrar acuerdos comerciales, se trata después de identificar las oportunidades, de que las agencias estatales apoyen a identificar estas oportunidades y también de ir progresivamente bajando los costos de producción de un país que son muy elevados. O sí, no es mágico un TLC. No es mágico. O sea, así como cuesta mucho hacerlo, ponele que una vez que lo haces, no es que al otro día se te llenó la góndola de productos tuyos en los supermercados de ellos, o viceversa. O viceversa, es una política de Estado más
de un conjunto que deben complementar que los costos bajen, que seas más competitivo y que tus productos puedan acceder al mundo. Para terminar, en el marco de la última rendición de cuentas se incluyó un impuesto, el impuesto consular, ¿no? Sí, la tasa consular. Que de alguna manera se da, hasta el propio ministro Astori dijo, se da de bruces con el espíritu del Mercosur. Y la OMC también, y a nivel multilateral también. ¿Eso no le provoca debilidad a Uruguay para patalear? Sí, claro. ¿Y sí, si claro. vos qué decís si acabás de poner este impuesto? Sí, claro. La verdad que aunque a ellos no les mueva la aguja, ¿no? Por supuesto que no, de todas formas. Es como para molestarte, ¿no? Uruguay estuvo mal. Uruguay está mal en aplicarlo y estuvo peor en aumentar la tasa consular. Está aplicando un impuesto que no corresponde a sus socios naturales, que son Argentina y Brasil, y además se los aplica al mundo cuando no hay contraprestación alguna. Esto es un error porque Uruguay, país pequeño, siempre tendría que apostar a la legalidad y al cumplimiento de la ley. Es el único camino y acá nos hemos desviado, es una muy mala señal. Bien. Bueno, gracias por el tiempo, como siempre, Ignacio, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Un gusto, Alejandro. Buen viaje el próximo. ¿Cuándo es el próximo? Ahora en noviembre tengo bueno, tenés un rato todavía. Te puedo molestar un rato más antes. Sí, ¿cómo no? Ignacio Bartesay, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com